La Voz de América presenta. Pentágono investiga si misiles rusos impactaron territorio polaco, mientras que el Grupo de los 20 discute el futuro de la guerra en Ucrania. Además, se vislumbra disputa entre republicanos tras resultados electorales en Estados Unidos. Y a solo días del inicio del Mundial de Fútbol Qatar 2022, aumenta el llamado por mejores condiciones laborales. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias en Estados Unidos, donde el Pentágono investiga si misiles rusos impactaron territorio polaco. Esto luego de que medios en ese país reportaran una explosión que habría dejado al menos 2 muertos. De momento que se conoce que el gobierno polaco convocó de emergencia a su Consejo de Seguridad y que el presidente de Lituania instó a defender al territorio de los países miembros de la OTAN. Jacopo Luzzi justamente ha venido siguiendo este tema. Jacopo, ¿qué sucedió y qué ha dicho el Pentágono hasta el momento? Yasmín, por ahora es un caos informativo y no tenemos ninguna confirmación oficial. Medios polacos reportaron una explosión cerca de la frontera ucraniana, esto sí, pero no se sabe si es un cohete o un misil. Una investigación ya está en marcha. Lo que sabemos es que hoy Rusia lanzó decenas de misiles a lo largo de Ucrania. El Pentágono dijo estar al tanto de los reportes, pero se rehusó corroborarlos. Estamos investigando estos reportes, no tenemos ninguna información para corroborarlos en este momento, así que no quiero especular ni entrar en hipótesis. En lo que se refiere a nuestro compromiso de seguridad y el artículo 5, hemos sido muy claros en cuanto a que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. El artículo 5 de la OTAN se convoca cuando un país miembro es atacado e implica una intervención de todos los aliados, pero aún nada se ha hecho. Polonia convocó a su Consejo de Seguridad tras esta explosión. Otros países vecinos como Hungría hicieron lo mismo. Sin embargo, quiero repetirlo, no hay confirmación de que la explosión esté vinculada a Rusia o a la defensa ucraniana. Le informaremos sobre estos eventos. Hago un llamado a no publicar información no confirmada hasta entonces. La comentaremos e informaremos después de la reunión que se llevará a cabo ahora, luego de que se presente la información adecuada por parte de los servicios que informarán sobre estos eventos. La Casa Blanca dijo que está trabajando con el gobierno polaco para recolectar más informaciones, pero no pueden confirmar ningún detalle. Ya el presidente Biden ha sido informado sobre los informes de Polonia y habló media hora atrás con el presidente Andrzej Duda, Yasmín, de Polonia. Nosotros, por supuesto, seguiremos el desarrollo de esta noticia. Gracias, Jacopo. Bien, y justamente la guerra entre Rusia y Ucrania fue este martes el tema fuerte en la cumbre del G20 que se lleva a cabo en la isla de Bali, Indonesia. Angélica Herrera nos reporta. Una condena de la mayoría de los miembros del G20 a Rusia por su ataque a Ucrania será la resolución de los líderes de las 20 potencias del mundo, según funcionarios estadounidenses. Estados Unidos impulsa el proyecto de resolución como una muestra de presión a Rusia, que es miembro del G20. El canciller ruso, presente en Bali, se adelantó al pronunciamiento este martes. Insistimos en que si realmente quieren tocar este tema, aunque de ninguna manera se trata de la agenda y la competencia del G20, actuemos con honestidad y déjennos documentar que tenemos diferencias sobre este tema. La guerra de Rusia nos impacta a todos, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Y la mejor manera de poner fin a la aguda crisis de alimentos y energía es que Rusia ponga fin a esta guerra sin sentido y respete la Carta de la ONU. El presidente de Ucrania habló ante los líderes de manera virtual horas antes de que Rusia atacara parte de la infraestructura energética ucraniana con el lanzamiento de 85 misiles, según el mandatario. Si Rusia está tratando de privar a Ucrania, Europa y todos los consumidores de energía del mundo de previsibilidad y estabilidad de precios, la respuesta a esto debería ser una limitación forzada de los precios de exportación para Rusia. A la par de la agenda, el presidente argentino se reunió con su homólogo chino. Alberto Fernández se mostró dispuesto a construir una asociación con el gigante asiático para avanzar la cooperación comercial y financiera. Angélica Herrera, Voz de América.
Regresamos a Estados Unidos. Donald Trump se prepara para lanzar una tercera candidatura presidencial mientras se avistan fracturas al interior del Partido Republicano. José Pernalete nos reporta sobre las perspectivas de los republicanos para las elecciones presidenciales del 2024. Desde Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Palm Beach, Florida, corre una cuenta regresiva ante una probable postulación del exmandatario a la Casa Blanca en las elecciones de 2024. La candidatura de Trump se asoma a una semana después de que los republicanos no obtuvieran los resultados deseados en las elecciones de medio mandato, al no controlar el Senado y quedarse con una mayoría reducida en la Cámara de Representantes. Y esto sería la mayoría más pequeña, no solamente de cualquier partido, pero definitivamente de los republicanos en más de 50 años. A juicio de Alberto Aragón, analista político republicano, hubo exceso de confianza sobre una victoria avasallante que solo ocurrió en Florida. Considera que una dupla sin enfrentamientos entre el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, y Trump podría ser menos evidente la fractura republicana. Yo creo que la combinación ideal sería un ticket Trump-Santis, y esa fortaleza le daría el triunfo para mí a nivel nacional sin ninguna duda. Mi temor es que puedan haber diferencias y se puedan dividir, y entonces se crearían, en vez de un partido, se crearían dos nichos distintos. En medio de la efervescencia política, el ex vicepresidente Mike Pence le dijo a la televisora ABC News que las palabras de Donald Trump el 6 de enero de 2021, antes del asalto al Capitolio, fueron imprudentes. Al preguntársele si cree que Donald Trump debería ser presidente de nuevo, respondió que dependerá del pueblo de Estados Unidos, pero que tendrán mejores opciones en el futuro. José Pernalete, Voz de América, Miami. Nuevas victorias alcanzan los demócratas en Arizona, imponiéndose sobre candidatos republicanos apoyados por el expresidente Donald Trump. Paula Díaz nos tiene el reporte. La demócrata Katie Hobbs gana la gobernación de Arizona en una contienda muy cerrada y deja en el camino a la republicana Kari Lake, que desconoce la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. I am honored to stand before you as Governor-elect Katie Hobbs. En estas elecciones, Arizona eligió resolver nuestros problemas sobre las teorías de conspiración. Nosotros elegimos sanidad sobre el caos y elegimos unidad sobre división. Lake reaccionó cuestionando el resultado, igual que sus copartidarios Blaine Masters al Senado y Mark Finchem a la Secretaría de Estado. Los tres tenían el apoyo de Trump y los tres perdieron. Los arizoneses mandaron un mensaje muy claro que son conservadores, pero sin embargo no están a favor del expresidente Trump, y nos dieron con esta votación un mensaje muy claro de a dónde está yendo la tendencia, y la tendencia entre los republicanos esta vez está yendo hasta Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida. Katie Hobbs se convertirá en la quinta gobernadora de Arizona, la primera demócrata en 13 años. La última gobernadora demócrata fue Jane Napolitano. Arizona es el estado que ha elegido más mujeres gobernadoras. Hobbs reemplazará al gobernador republicano Doug Ducey. En Arizona, Paula Díaz, Voz de América. Una migrante venezolana dio a luz en Nueva York 3 días después de haber cruzado la selva del Darién. Ahora su temor es que las autoridades la separen de su bebé. Nos conectamos a esta hora con Ángela González. ¿A qué se debe el temor de esta joven y cuál es la situación en este momento, Ángela? Yasmín, ella fue detenida en la frontera y fue puesta bajo libertad condicional, según nos dijo, por lo que deberá presentarse ante un funcionario de deportación hasta conseguir una respuesta sobre su petición de asilo, pero esto podría ser durante muchos años y no le garantiza que se pueda quedar en el país. Aileen, de 26 años, salió de Venezuela embarazada y arriesgó todo para llegar a Estados Unidos. En la selva, subiendo la montaña, ya como que iba a reventar fuente, pero bueno, Dios me ayudó y bueno, aquí estoy. A los 3 días de llegar a Nueva York, dio a luz, pero su felicidad ahora está empañada por el temor a ser deportada y separada de su hijo estadounidense. El baby nació acá y si nos llegan a deportar, imagínate, él no puede salir, nos mandan a nosotros y él queda aquí. Su caso no es el único. La mayoría de los migrantes que cruzaron la frontera tienen procesos de deportación hasta que puedan demostrar que se justifica concederles el asilo, nos dice esta abogada de inmigración.
Ellos están autorizados a quedarse solamente mientras su caso esté pendiente. Y el controlar que cumplan con las órdenes de conducta que se les da es justamente a través del reporte que tienen que hacer con sus oficiales de deportación. Además, las familias se enfrentan a procesos separados y no pueden trabajar mientras esperan. Porque nosotros tenemos 10 años juntos, y él es el papá de mis hijos, pero a mí me ponen aparte el caso y a él le ponen su caso aparte. No nos ponen como un núcleo familiar, ¿me entiendes? Esta es la consecuencia de la mala información que recibe esta gente en sus países de origen cuando les dicen es fácil, te van a dar trabajo y te van a dar un permiso ni bien llegues. Porque esto es totalmente falso. Esto no es lo que sucede. Según la Oficina de Presupuestos, proveer con atención médica, refugio, también con educación y servicios legales a los cerca de 17.500 migrantes que se encuentran registrados en los albergues municipales le cuesta a la ciudad un promedio de $600 millones al año. Yasmín. Era Ángela González reportando desde Nueva York. Gracias, Ángela. Bien, y los responsables de la seguridad nacional testificaron este martes ante el Congreso para delinear las amenazas que Estados Unidos enfrenta. Además de los peligros internacionales, domésticos y cibernéticos, el director del FBI afirmó que ve retos significativos provenientes del sur de la frontera, incluyendo armas y drogas. Horas más tarde, un juez federal bloqueó la iniciativa que usa el gobierno estadounidense para expulsar a migrantes en la frontera sur sin permitirles pedir asilo, conocida como el Título 42. Lo invitamos a que se quede con nosotros porque al volver, la labor de un venezolano que colabora con la misión de Artemis de la NASA, que será lanzada mañana miércoles. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Activistas y legisladores costarricenses denuncian que el gobierno de Nicaragua devolvió a prisión a varios presos políticos a pesar de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de liberar a 45 opositores. Donaldo Hernández nos informa. La Asamblea Legislativa de Costa Rica inauguró en su sede una exposición dedicada a los más de 200 presos políticos de Nicaragua. La diputada Montserrat Ruiz cuenta las razones que la llevaron a impulsar esta iniciativa. Poder visibilizar a todos estos presos políticos que se encuentran hoy en condiciones infrahumanas de tortura. El Parlamento de Costa Rica quiere denunciar que Nicaragua ha incumplido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena al Estado liberar a 45 opositores. Contrario a eso, la justicia nicaragüense ha devuelto a prisión a los opositores José Adán Aguirre y Francisco Aguirre Sacasa, quienes habían obtenido el beneficio de casa por cárcel. Estas personas le están sufriendo demasiado con el aislamiento, con este encarcelamiento injusto. El presidente Daniel Ortega ha expresado que los opositores detenidos son terroristas que han atentado contra la estabilidad. El pueblo ya
está reconociendo el valor que tiene la paz. El mandatario ha acusado a Costa Rica de albergar a grupos terroristas, una denuncia rechazada por Costa Rica. Yo creo que es público y notorio que Costa Rica siempre ha albergado a refugiados, ha albergado a gente que huye de sus países por persecución política, jamás ha albergado a terroristas. Desde 2018, más de 100.000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Donaldo Hernández, Voz de América. La NASA se alista para lanzar este miércoles a la Luna la misión Artemis. Adriana Núñez Rabascal nos presenta a un ingeniero venezolano encargado de garantizar que los astronautas lleguen a la Luna de manera segura. El hombre no ha vuelto a la Luna desde 1972, pero la misión no tripulada Artemis 1 prevé asegurarse de que las condiciones estén dadas para regresar al satélite y que una mujer forme parte de la futura travesía. En el multidisciplinario equipo que evalúa cada detalle de la maniobra está el ingeniero electricista venezolano Carlos Tomás Mata. Entonces las torres esas que están protegiendo ahorita el vehículo, que les han caído varios impactos en lo que va de año, fue uno de mis diseños. Mata trabajó durante 17 años en el Laboratorio de Instrumentación Electrónica Avanzada del Centro Espacial Kennedy y hoy, desde su propia compañía, continúa apoyando a la Agencia Espacial Estadounidense. He hecho cosas que jamás soñé. Entre los retos que ha enfrentado en su carrera como consultor de la NASA está proteger a los cohetes de los rayos cósmicos que se dan en el espacio, pero que no se perciben en la Tierra. Es intentar averiguar cómo resolver esos problemas cuando ni siquiera se te han presentado. El ingeniero venezolano fue parte de los profesionales que resolvieron la falla en los sensores del transbordador Atlantis en 2007. Por esa labor, recibió la medalla del Servicio Público Distinguido de la NASA. Ahora, 15 años después, el componente principal del cohete ha pasado por su revisión. Este es el que le va a dar la aceleración para poder sacarlo de la atmósfera. Luego de varias pruebas fallidas, la NASA intentará nuevamente lanzar el cohete Artemis 1 en las próximas horas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Cuando regresemos, Qatar se abrió al mundo y al escrutinio internacional para ser sede de la Copa del Mundo 2022. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El Mundo al Día.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Donde caben dos, caben tres, dice un viejo adagio que se hace realidad en un refugio para desamparados en donde sus mascotas también son bienvenidas. Pequeñas casas temporales están a disposición de estas personas que se encuentran desamparadas en Los Ángeles. Muchos de ellos han encontrado alivio y compañía en sus mascotas, que normalmente no son bienvenidas en hogares de paso, pero aquí es diferente. La mayoría de los refugios no permiten la entrada de perros y todos los que tienen un perro saben que el perro es tu mejor amigo. O que lo diga Erin, para quien es clave poder permanecer acompañado de su mascota. La gente dirá, ¿qué hace una persona sin hogar con mascota? Pero es de ayuda. A diferencia de los perros que guían a las personas ciegas, que están entrenados y certificados, estos animales solamente son acompañantes fieles. Le doy un baño casi todos los días. Salgo, lo aseo, lo cuido. Me acaba de dar a alguien con quien jugar, alguien para tener conmigo a lo largo de este viaje. Viaje que se llama vida y que, pese a los altibajos, aseguran que se lleva mucho mejor cuando se va de la mano de alguien, un buen amigo, una mascota con quien compartir. Nathalie Salas Guaitero, Voz de América. Un momento que quedará para la historia vivió un reportero de televisión en Kenia, y todo por cuenta de este bebé elefante llamado King Danny, que se ganó un minuto de fama tras llenar de atenciones y afecto al reportero mientras informaba sobre la vida silvestre. El video le ha dado la vuelta al mundo y especialmente en internet gracias a la cuenta de Sheldrick Wildlife Trust, una organización que se dedica al rescate, rehabilitación y liberación de elefantes bebés huérfanos. Con esta imagen nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.